Hola, soy Codeware. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Para ello nos vamos al Visual Studio para continuar. Nosotros ya habíamos creado nuestra primera consulta hacia la base de datos. Pero miren, hay un error aquí en PDO. ¿Qué está pasando? Pues miren, aquí nosotros instanciamos en la clase conexión. Pero miren, al hacer esto, se colocó esta línea, el cual nos está indicando que estamos instanciando en esta clase, no en esta. Entonces para ello vamos a borrarla. Miren, desapareció el error. Ahora vamos al controlador. ¿Y cómo hacemos para conectar el controlador con el modelo? Pues fácil. Si nosotros queremos utilizar un método de esta clase, pues tenemos que crear una variable instanciada en esta clase para que nosotros podamos ejecutar este método. Vamos aquí entonces, voy a tomar esta línea y pego aquí. Nosotros estamos ubicados en controlador. Para eso debemos subir un nivel. Irnos a modelos. Y por último, a producto. Con esto ya podemos instanciar una variable en la clase producto. Entonces aquí creo una variable producto. Y vamos a crear un objeto instanciado en esa clase. En la clase producto. Bien. Con esto ya puedo ejecutar métodos de esta clase. Entonces voy a borrar esto. Pongo nuestra variable instanciada y puedo ejecutar el método de aquí. Pego. Y para ver el resultado, pues pongo un var_dum. Y pego aquí. Vamos al navegador. Actualizo. Y esto es por algo, hay un error, no muestra nada. Así que vamos al Visual Studio. El error está aquí. Esta es una variable que instancia en la clase producto. No contiene nada. Y no muestra nada porque producto es la instancia de la clase producto. Entonces nosotros para poder mostrar, creamos una variable productos es igual a esto. Esto lo que hace es retornar ¿qué cosa? Respuesta que contiene la información de esta consulta. Entonces esa respuesta viene a retornarse a esta variable. Ahora para mostrarla, pues guardamos. Miren, ahí está la información de los productos. Vamos al Visual Studio. Ahora no lo vamos a mandar así, sino que siempre se tiene que mandar como un JSON. Para eso no podemos enviar simplemente así. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Si nos vamos al navegador, actualizamos, pues ¿qué me dice? Pues un arreglo no puede ser convertido a un string. Y eso es verdad. Esto es un arreglo. Ahora este arreglo puede ser un JSON, pero no podemos enviarlo mediante un echo. Para eso, ese JSON tiene que ser convertido a un string. En pocas palabras, tenemos que codificar el JSON para que pueda ser enviado hacia la vista. Para eso usamos un método llamado JSON_encode. Copiamos esto aquí. Vamos a guardar y nos vamos al navegador. Bien, miren cómo es enviado como un string. Esto es un JSON codificado y ya fue enviado aquí a la vista. Está en esta variable. Ahora, si nosotros queremos manipular este JSON codificado, tenemos que decodificar el JSON. Pues para eso hacemos lo siguiente. Antes de eso voy a crear una variable llamada respuesta. Y esto va a ser igual pues a este dataText. Borro esto. Ahora, esta respuesta contiene el JSON codificado. Para decodificarlo, pues usamos JSON.parse. Y como parámetro ponemos el JSON. Ahora miren qué aparece. Esto ya es información manipulable. Miren. Están los 6 productos de la tabla. ¿Vieron? ¿Qué pasa si es que me equivoco codificando en PHP y pongo aquí a propósito una letra?
Me voy al navegador, actualizo. Miren que sale así. Con esto yo no puedo saber el error que tuve. Por ejemplo, yo podría saber que el error está aquí. ¿Por qué? Porque el código es pequeño. Pero ¿qué pasa? Los ficheros tienen miles de código. Entonces es difícil saberlo. Para yo saberlo, pues hago una consola aquí. Copio esto y pego aquí. Con eso yo voy a saber porque el error es enviado como texto. Me voy al navegador, actualizo. Y ahí me dice una variable indefinida. Acá está la letra que yo le puse. ¿Vieron? Me dice el error y encima me dice en qué línea. Está en producto controller línea 8. Línea 8. Aquí está el error. Entonces vamos a hacer que este método sincrónico nos permita saber los errores. Porque así como está malo. ¿Por qué no aparecía el error? Porque le estoy diciendo que sí o sí me muestre un JSON decodificado. ¿Y qué pasa? Si es que no hay un error, borro esto, pues el JSON codificado se decodifica correctamente. Y por eso me sale la información correcta. Pero ¿qué pasa si es que yo obligo al error? Pues lo que está enviando ya no sería un JSON codificado. Porque nosotros al decodificar este JSON, esto se convierte en un string. Y los errores en PHP también son string. Entonces la respuesta sería la concatenación de ambos strings. Entonces, como esto es un JSON codificado y el de aquí es una simple cadena, al nosotros venir aquí a decodificar, pues no lo hace. Es por eso que salió un error de decodificación. Eso nos puede servir para muchas cosas, porque con esto yo puedo mostrar qué errores tenemos. Si es que no se envía correctamente un JSON, es porque hay un error en PHP. Bien, voy a hacer aquí un try catch, un capturador de errores, y voy a hacer lo siguiente. Vamos a intentar decodificar un JSON. Si lo hace, pues se queda aquí. Voy a poner aquí una consola 1. Y cuando no puede decodificar, quiere decir que hay un error en PHP. Entonces aquí yo puedo mostrar. Aquí yo puedo mostrar la respuesta. Porque la respuesta está como texto. Y como texto yo puedo mostrar el JSON codificado concatenado con el error en PHP. Entonces esta variable me muestra todo, mientras que aquí solamente me debería mostrar un JSON decodificado. Entonces aquí yo puedo también, como error, mostrar el error. Por último, podemos hasta mandarle un switch alert, una alerta, como título, error, como texto. Hay error en el sistema, ¿no? El icono error. A ver, voy a guardar y nos vamos al navegador. Miren, me dice error. Hay error en el sistema, ¿vieron? Y me muestra el error. Y este me dice que hay un problema con la decodificación del JSON. Este es el console error y el de aquí es el console log de la respuesta, que es la concatenación del JSON codificado y el error en PHP. ¿Qué pasa? Es que aquí yo borro el error, guardo, me voy al navegador, actualizo, miren, me muestra la información manipulable y el 1, que es lo que yo puse aquí. Entonces ya tenemos un capturador de errores mediante un método asincrónico. Si es que hay un error en PHP, va a mostrarlo de aquí y me muestra el error en PHP. Si es que no hay, pues continúa. Ahora, ¿qué voy a hacer con la información? Pues a mí siempre me gusta hacer las promesas. ¿Qué es una promesa? Una promesa es algo que se va a ejecutar luego de que el método asincrónico termine de ejecutarse. Para eso yo necesito algo que retorne de aquí. ¿Qué podemos retornar? Pues la información, o sea, esto. Entonces voy a crear aquí una variable, resultado. Inicializamos con vacío. Y cuando todo está bien, le asignamos al resultado, pues el JSON decodificado. Borramos esto. Para que aquí al final hagamos el retorno de resultado. Si nosotros nos vamos al navegador, actualizamos, no vemos nada. Por más que nosotros retornamos algo. Para eso necesito yo ejecutar la promesa. ¿Cómo ejecutamos la promesa? Pues ejecutamos el método
como normalmente lo hacemos. Y mediante el then yo ejecuto mi callback una vez terminada o una vez retornado el resultado. Entonces aquí yo pongo quiere decir que una vez retornado el resultado, yo puedo ejecutar aquí lo que yo desee. Voy a imprimir resultado. A ver, miren, línea 3, aquí está la información. Esta variable no necesariamente tiene que llamarse igual a esto. Puedo cambiarlo por respuesta. Y aquí también. Y no pasa nada. Si nosotros nos vamos al navegador, actualizamos. Miren, aquí está la información. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.